Amigos de La Miel de Vaca, nuevamente con ustedes, ahora para hacer un recorrido en la biofactoría de Pachita. Una biofactoría sencilla, fácil de montar en cualquier medio rural, al alcance del pequeño y medio productor. Esta es una biofactoría, tiene 100 metros cuadrados y esta biofactoría le puede prestar el bioservicio de manera independiente de insumos a un productor de 10 a 50 hectáreas. Pero también, si hacemos la división de esta biofactoría en la parte de los recipientes, de los contenidos que hay aquí, podemos dividir por 4. Al dividir por 4, esta biofactoría le presta el servicio a 1 hasta 10 hectáreas. Esta de Pachita es una biofactoría que fácilmente puede responder por la biofertilización y la nutrición de 10 a 50 hectáreas. En esta biofactoría tenemos todos los materiales necesarios para que se maneje de 10 a 50 hectáreas. Nuevamente les repito, una familia campesina también puede hacer esta biofactoría y si dividimos todos los ingredientes por 4, puede hacer su trabajo para 1 hasta 10 hectáreas. Es muy sencillo, comenzamos que tenemos las instalaciones básicas cubiertas y estas instalaciones básicas cubiertas significa que algunos recipientes deben estar protegidos del sol y de las lluvias. Es una biofactoría que puede ser construida fácilmente con materiales locales, puede ser construida con una parte metálica, puede ser combinada con teja, puede ser con maderas locales, puede ser con bambú, con guagua, con los materiales esterillas, con los materiales locales. Y esta biofactoría, entonces en ella vamos a mostrar con un pequeño recorrido en qué está compuesta. Esta biofactoría comienza entonces por tener algunos ingredientes básicos. Estos ingredientes básicos de esta biofactoría comienza por tener, por ejemplo, cal disponible en el lugar. Esa cal para muchos de los biopreparados también los utilizamos principalmente para hacer caldos minerales fríos y caldos minerales calientes. Tenemos pastos fermentados. Estos pastos fermentados son muy utilizados para procesar también quelatos o fermentar algunos sulfatos o minerales o fermentar de forma líquida con él algunas harinas de rocas como son basaltos o serpentinos o otros que nosotros encontremos de manera local. En esta parte tenemos supermagros ya estables, microorganismos activados, tenemos hasmonatos o un biopreparado que se hace con rábano para estimular de forma hormonal muchos cultivos, tenemos microorganismos activados con camarón, tenemos biocamarón, esa harina de camarón, que tiene el componente quitosano, que es muy bueno para el control de muchas enfermedades de muchos cultivos, principalmente en el suelo, y que él mezclado con suero funciona muy bien para estimular la floración en muchos cultivos. Tenemos microorganismos como una base para hacer quelatos, para fermentar los microorganismos fermentados con los minerales y ahí después de la fermentación pasamos a utilizarlos en los cultivos. Tenemos material del bosque, este material del bosque es el que hemos traído, o material de montaña o mantillo como le llaman en algunos lugares, y esta es la base principalmente para preparar biofertilizantes para la base de hacer nuestros quelatos. Y tenemos otra serie de insumos como son salvados, son materiales como son semolina, como también le llaman de arroz, tenemos mogolla o salvado de trigo, también tenemos otros materiales, aquí tenemos por ejemplo también la cal es un elemento que constantemente estamos utilizando en los preparados principalmente de caldos calientes y caldos fríos. Y así sucesivamente tenemos una serie de distribución de materiales que usted fácilmente los puede identificar, fácilmente después de comenzar a elaborarlos, usted puede fácilmente utilizarlos. Lo más importante de una biofactoría campesina y una biofactoría en las manos de los productores es que usted ejerce su propio poder.
Usted tiene el biopoder campesino en las manos. ¿Qué significa? Usted decide. Y usted decide porque usted ha hecho. Y usted ha hecho porque usted comprende las cosas. En la agricultura orgánica, la importancia de hacer es también comprender lo que se está haciendo. Y esto es la importancia de una biofactoría en manos campesinas. Son biofactorías que fácilmente se pueden hacer, como les dije anteriormente, con recursos locales. Ahora vamos a pasar a otra parte de los bioinsumos para que la biofactoría funcione de manera integral. Esta otra parte de la biofactoría está compuesta también que hemos de tener material sencillo, como son recipientes metálicos, para elaborar los caldos minerales calientes. Fogón, sencillo de hacer, leña local, recipientes metálicos, y dando continuidad a los biopreparados que tenemos, nosotros tenemos pasto fermentado, que es la base también para, en los lugares que no tenemos accesibilidad al material del bosque, nosotros podemos utilizar pastos fermentados para hacer nuevamente la micronutrición en la forma de quelatos y la fertilización foliar de muchos cultivos. Tenemos carbón, este es un tipo de carbón que hacemos carbón bioactivado. Este carbón bioactivado lo enriquecemos con microorganismos, lo fermentamos y pasa a ser parte de los sustratos que hacemos para las hortalizas y pasa a ser también parte de los árboles que queremos trasplantar de árboles frutales. De otro lado también tenemos un tipo de bocachi. Este es un tipo de bocachi que es para personas que tienen huertos pequeños, de muy buena respuesta, principalmente para la producción de hortalizas. Él es para producción de hortalizas en camas pequeñas, la gente que quiera tener una huerta urbana o una huerta dentro de la casa, en donde hay un patio. Este preparado de bocachi anaeróbico es de muy buena calidad y accesible para la gente de la ciudad. Tenemos aquí un material de pastos fermentados para animales. Está enriquecido con algunos minerales y este es un material que se le fornece también a los animales. Quien tiene una vaca o algunos otros animales, como son también gallinas, gansos y otros y cerdos también para darle. De este otro lado tenemos también que en una biofactoría debe aparecer esta herramienta. Esta herramienta hoy es básica en América Latina. En cualquier finca, propiedad campesina, fácilmente encontramos un tubo y este tubo lo adaptamos para hacer nuestro famoso fosfitos. Hoy, en la mayoría de las fincas de las propiedades en América Latina, ya los campesinos han adoptado la elaboración de sus propios fosfitos, los cuales se hacen con cascarilla de arroz principalmente y hueso calcinado. Dándole continuidad al guión de la descripción de la biofactoría, tenemos entonces supermagros totalmente estabilizados para utilizar en los cultivos enriquecidos con minerales. Tenemos base de microorganismos fermentados para elaborar quelatos y micronutrición en todo tipo de hortaliza, en todo tipo de frutal e incluyendo tratamiento de pasturas. Hoy estamos trabajando también con enriquecimiento de biopreparados para el tratamiento de pasturas. ¿Y por qué esto? Porque hoy en muchos lugares se piensa que la ganadería es solamente pasto y ganado. Muchas veces algunos ganaderos se olvidan que el pasto está sobre un suelo y ese suelo hay que entenderlo y hay que enriquecerlo. Ninguna vaca está despegada del suelo, ningún pasto está despegado del suelo. Todo es suelo modificado y transformado originalmente. Entonces debemos de conocer un poco sobre las necesidades del ganado a partir de lo que un suelo puede aportar. Aquí entramos a jugar entonces con la elaboración de biopreparados también para pasturas, para enriquecer pasturas. Tenemos apiche, es uno de los únicos ingredientes que utilizamos aquí. Apiche significa ajo, pimienta y chile. El ajo en una proporción, la pimienta en otra proporción y el chile o el ají. Este es uno de los principales insecticidas que utilizamos en algunos casos que se nos presentan algunos gusanos que van a originar futuras mariposas. De este lado tenemos también el reciclaje de pasta sulfocálcica. Esta pasta sulfocálcica es el resultado de haber elaborado durante mucho tiempo el caldo sulfocálcico. Esta pasta sulfocálcica se puede reciclar
y la podemos reutilizar para hacer nuevos preparados, tanto fríos como calientes. E inclusive la podemos deshidratar y aplicarla en polvo enriquecida con algunos momentos que los cultivos lo necesiten, con sulfato de cobre en polvo en sus debidas proporciones. Entonces la pasta subocásica es una manera que nosotros también reciclamos para hacer un nuevo biopreparados, hacer un nuevo caldo subocásico o deshidratarla y aplicarla en la forma de polvo. Aquí tenemos microorganismos activados ya para quelatos. Esos microorganismos están fermentando y ellos, durante un mes, ellos son capaces de presentarnos algunos elementos ya en la forma de quelatos. De este lado tenemos lo que llamamos el M5, son un preparado de hierbas preparadas para protección de muchos cultivos y fitodefensas de las plantas. De este lado tenemos microorganismos activados. Estos microorganismos activados va a ser la base de hacer un nuevo biofertilizante activado. Muchos microorganismos activados yo los puedo reutilizar por 1 o 2 veces y va a depender de la intensidad con que yo los estoy tratando, y también va a depender de cómo los estoy enriqueciendo con algunos sulfatos o minerales. De este otro lado también tenemos nuevamente a Pichi, tenemos biopescado. Este producto biopescado es de excelente calidad. Este biopescado es un aporte muy grande, y ese aporte grande es de un elemento para el desarrollo vegetativo de los cultivos, y es el nitrógeno. Biopescado me fornece y viene a entregarme un elemento importante en el desarrollo vegetativo de los cultivos, como es el nitrógeno. Tenemos elaboración del lactobacillus también, con materiales locales que se elaboran con suero, se elaboran con melaza, microorganismos y hojas de plátano bien picadas, lactobacillus. Tenemos biobambú. Esta es una de las grandes novedades de Pachita. Hace tiempo venimos trabajando y esto está hace tiempo al frente de la nueva moda hoy en biotecnología. ¿Cuál es la nueva moda de la biotecnología? La nueva moda de biotecnología es comenzar a hablar de unas cosas muy viejas que se conocen. Lo que pasa es que el mercado, en la medida que comienza a haber demandas, el mercado comienza a conquistar cosas que tiene ya investigadas y explota nuevos mercados. Hoy es una moda hablando de microorganismos endofíticos y eso se conoce hace años. En Pachita, ya casi 10 años, venimos trabajando con un biopreparado llamado biobambú. El biobambú significa tomar tallos de bambú, la parte principal de los tallos de bambú, de la guadua, y ahí hay muchos microorganismos internos, están internamente, o sea, los microorganismos están en la interioridad. Entonces, eso hace parte hoy de la moda de la biotecnología. Nosotros estamos solucionando y dando la posibilidad que una pequeña finca que fácilmente tiene un cultivo de bambú puede hacer sus propios biobambú. Biobambú, entonces la fermentación, y en esa fermentación hay una liberación hormonal donde los cultivos van a recibir ese impacto para el desarrollo vegetativo. Nuevamente, continuando con el recorrido en la biofactoría de Pachita, tenemos entonces un recipiente básico. Ese recipiente básico tiene, y aquí tenemos previamente seleccionados todos los elementos con que vamos a trabajar. Tenemos boras, tenemos bicarbonato, tenemos magnesio, tenemos sulfato de zinc, tenemos sulfato ferroso, tenemos levaduras. Este es un material que contiene materiales que fácilmente pueden ser almacenados aquí. Aquí están elementos básicos para ser quelatizados y algunos elementos activadores para algunos biofertilizantes. Entonces, yo también puedo disponer de un recipiente bodega para estos elementos o sulfatos. Tenemos nuevamente aquí supermagros maduros que tienen más de 1 año, y estos supermagros maduros de más de 1 año están con elementos que han sido quelatizados y que ya están listos para llevar al cultivo. Aquí tenemos suero conservado. El suero, una biofactoría puede tener fácilmente un recipiente para almacenar suero. Ese suero, para conservarlo, lo tratamos con melaza, y otra de las novedades que nosotros comenzamos a tratar ahora es cómo el suelo transformarlo en unas reacciones que se llaman latatos.
Entonces estamos ahora trabajando lactatos de calcio, estamos trabajando lactatos ferrosos, o sea, estamos trabajando sueros enriquecidos con algunos elementos, incluyendo e inclusive estamos preparando algunos biopreparados de sueros con leonarditas con muy buenos resultados. Y ahí va un elemento básico en las leonarditas que se llama silicio, y los componentes de la leonardita básicos son el ácido húmico, el ácido fúlvico y el ácido hematomelánico. Estas leonarditas transformadas, mezcladas juntos con el humus, hacen un elemento básico para ser aplicado en los cultivos con los elementos que están quelados. Es un elemento que fácilmente se puede mezclar con el biopescado o con alguna otra fuente proteica, como son también el biopluma o el biocamarón o el biosangre. Entonces son elementos que tenemos aquí en Pachita y estamos experimentando en la biofactoría. Tenemos entonces también un biofertilizante para desarrollo vegetativo. Este biofertilizante para desarrollo vegetativo está preparado de acuerdo a los elementos que el cultivo necesita, de acuerdo a los análisis de suelo. Entonces vamos ajustando las recetas y las formulaciones, las vamos ajustando de acuerdo a algunas condiciones de los suelos. Los suelos no son iguales en todo lugar. Los suelos se modifican, hay suelos húmedos, hay suelos ácidos, hay suelos básicos, hay suelos más resecos, hay suelos más de altura, hay suelos más bajos, hay suelos a nivel del mar, hay suelos que por su origen es más difícil de trabajar. Entonces nosotros ajustamos los biopreparados o los biofertilizantes en una biofactoría de acuerdo a las condiciones del suelo y de acuerdo a las necesidades del cultivo. O sea, una biofactoría no es una acumulación de recipientes, no es un aglomerado de cosas. Una biofactoría es un lugar donde yo sé qué es lo que tengo y sé combinar. Una biofactoría no es como un supermercado que está llena de un montón de cosas. No, una biofactoría es la cocina básica para la agricultura orgánica. Esta es una biococina donde yo tengo cada condimento, cada elemento va a ser procesado y yo tengo una olla y esa bioolla va a recibir los ingredientes que el cliente llamado cultivo va a necesitar que le coloquemos. Entonces, una biofactoría simplemente no es un aglomerado de costales, un aglomerado de recipientes. No, una biofactoría va acompañada de una cosa que se llama el conocimiento, y el conocimiento significa inversión en desarrollo humano. Una biofactoría simplemente no es recibir recipientes, no es acumular un mundo de costales, eso no es una biofactoría. Un supermercado no es un restaurante, un supermercado no es una cocina. Que quede claro, una biofactoría no es recibir un mundo de recipientes, aglomerarlos y amontonar un mundo de costales. Una biofactoría, lo más importante es que la persona decide de acuerdo a las necesidades, con un conocimiento previo, y ese conocimiento previo lo estamos desarrollando directamente en el medio rural con los campesinos y las campesinas. De este lado también tenemos los microorganismos de bosques sólidos. Los microorganismos de bosques sólidos son un elemento básico para hacer muchos biopreparados y hacer la base de las fermentaciones de los quelatos. Y es una de las cosas que más demanda hoy nuestros preparados, son la preparación de microorganismos sólidos. Aquí toda esta hilera es el armamento básico de una biofactoría, son microorganismos sólidos reproducidos del bosque. ¿Por qué? Porque ellos nos permiten un buen manejo, son fáciles de conseguir, ellos nos permiten fácil almacenamiento y ellos me permiten eficientemente hacer los quelatos o los biopreparados que yo quiero llevar para mis cultivos. Tenemos diatomeas, las diatomeas como un elemento básico principalmente del elemento silicio. La diatomea también la utilizamos para el control de algunos insectos, principalmente minadores en algunos cultivos, y la diatomea bien trabajada puede funcionar muy bien para el control de algunos minadores, principalmente de la citricultura y de algunos árboles de otro tipo de fruta. Tenemos leonarditas. Las leonarditas es básico, es una fuente de una materia orgánica que no se descompuso. Una leonardita significa está antes de la transformación del lignito en la turba y lignito. ¿Dónde está la leonardita? La leonardita es un elemento carbonado que está en el medio y que es muy rica principalmente en toda la parte de los ácidos húmicos y fúlvicos. La leonardita fácilmente la podemos hidrolizar y procesarla después y estabilizarla posiblemente con un ácido cítrico que me puede dar unas condiciones de pH para aplicarla directamente al suelo o de forma foliar enriquecida con biofertilizantes. Tenemos los fosfitos.
Los fosfitos es una de las cosas, una de las herramientas que venimos utilizando hoy en América Latina. Los fosfitos hoy vienen revolucionando. La importancia de los fosfitos es que mejora el mecanismo de defensa, estimula el mecanismo de defensa de las plantas. Las plantas tienen mecanismos de defensa inherente a él, esas son fitoanticipinas, y los fosfitos son amigos de las fitoanticipinas, el mejor mecanismo autónomo de las plantas. Entonces los fosfitos, hoy también mezclados con biofertilizantes, vienen a estimular un mecanismo de defensa de las propias plantas. Tenemos la harina de huesos me sirve tanto para la nutrición del ganado, para hacer sales minerales, pero nuestra principal función aquí con harina de huesos es un fosfato de calcio. Ese fosfato de calcio, una vez transformado con alta temperatura a partir de fosfito, lo colocamos disponible en la forma de ácido fosforoso. Nosotros tenemos entonces la continuidad. Aquí tenemos el caldo sulfocálcico. El caldo sulfocálcico es un elemento básico principalmente para el control de muchos insectos y es un elemento hecho a base de azufre. Hoy hemos avanzado un poco más en la parte de la elaboración del caldo sulfocálcico. Hoy estamos elaborando polisulfuros de calcio, pero también estamos elaborando paralelamente un nuevo producto que se llama un caldo sulfopotásico en seco. Lo estamos trabajando sin temperatura. Hacemos la reacción exotérmica, química, con mucho cuidado, hay que tener cuidado, estamos trabajando con algunos elementos y hacemos reaccionar el azufre y entonces elaboramos un polisulfuro de potasio sin necesidad de llevarlo al fuego, con mucho cuidado, mucha precaución y mucha protección, porque estamos trabajando con elementos químicos que tienen sus reacciones. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque algún descuido me puede llevar a un accidente. La química no es difícil, la química puede presentar sus riesgos. Presentar riesgos no significa que yo no tenga o no pueda conocerla. La química yo la puedo conocer. Yo puedo tener una química en las manos campesinas, como todo lo que hacemos, bioquímica en manos campesinas, pero teniendo conocimiento sobre algunos cuidados básicos sobre lo que estoy manejando. La química al alcance de las campesinas y de los campesinos. Yo puedo tener en el medio rural conocimientos para trabajar todos estos elementos con el máximo de cuidado para no ir a provocar ningún accidente.